Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, para hablar del tema la caída de Babilonia. El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, tiene una enseñanza muy importante, nos da todo lo que el Señor ha determinado para el fin de la época de la gracia y también hasta el final de las cosas sobre esta tierra y el paso a la eternidad. Este libro de Apocalipsis debe ser leído, estudiado e interpretado con sabiduría y con la ayuda del Señor, porque tiene varias cosas que son habladas en un lenguaje simbólico. Habla de bestias, de cuernos, de mujeres, de rameras, de copas de ira, de trompetas de juicio, etcétera. Allí al comienzo la palabra de Dios especifica que se habla de las cosas que son y las que serán después de estas. En la parte que hemos leído está dentro de las partes que serán después de estas, o sea, sucesos que acontecerán, aunque ya no es en un futuro lejano, sino que ahora es en un futuro cercano, porque ya está llegando a su culminación esta época de la gracia en la cual estamos viviendo. ¿A qué se le llama la época de la gracia? Se le llama a este periodo donde la salvación ha sido traída por Cristo Jesús para la raza humana y que lo único que el ser humano tiene que hacer como precio es entregar su vida al Señor. Pero que en realidad el precio mayor, real y total de nuestra salvación ya fue pagado por el Señor Jesucristo. Entonces por eso se llama el periodo de la gracia, porque la gente no tiene un gran sacrificio que hacer. El gran sacrificio de nosotros es entregar nuestra vida al Señor y servirle, amarle, hacer lo que Él diga, que es algo muy sencillo. Gloria al nombre del Señor. No tiene ninguna complicación si queremos. Amén, hermanos. Cuando termina este periodo de la gracia, la iglesia del Señor Jesucristo es llevada con el Señor Jesucristo, llevada al cielo, donde se va a celebrar pues varias cosas. La palabra de Dios habla y dice que la iglesia de Cristo será juzgada en un juicio para recibir cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ese juicio no es un juicio de salvación, sino es un juicio de recompensas. Recompensas para el creyente, para el que le ha servido a Dios. Que muchos de nosotros vivimos la vida cristiana así, descuidadamente, por el hecho de ser por gracia, no cayendo en cuenta que el Señor también nos dice que nosotros en un momento determinado compareceremos ante el tribunal de Cristo y que en ese juicio, ese día, cada uno va a recibir. Entonces, mientras gracias a Dios habrá quienes tienen su corazón en la obra del Señor, en el servicio a Dios, en el esfuerzo, no mirando recompensas humanas, sino mirando más allá, como dijo el apóstol Pablo, no poniendo las miras en las cosas de la tierra, en las cosas de abajo, sino en las del cielo, poniendo las miras, la mira en el Señor, los ojos en el Señor. Pues entonces quienes lo hacen así
poniendo su mira y todo su corazón en las cosas eternas y trabajan por lo eterno, pues recibirá una recompensa en la eternidad. Los demás, la Biblia dice que algunos serán salvos así como por fuego, o sea, dice que a algunos se les quemará la obra, que parecerá ese día como si la obra que haya hecho fuera de madera, de heno, de hojarasca, o sea, pasto seco, chamizos y madera, y eso se quema muy fácil. Dice, aunque esa persona será salva así como por fuego. O sea, algunos, digámoslo de alguna forma, aquí entre nosotros se usan términos para decir que hay quienes reciben un premio de consolación. Cuando hay una, ¿cómo se dice eso? Una competencia de algún tipo y una persona pues no alcanza ni el primer, ni el segundo, ni el tercer lugar y casi lo sacan de ahí, pero entró así ya, entonces le dan un premio de consolación, alguna cosita, cualquier cosita como para que le quede el recuerdo que pasó por ahí aunque no ganó. Entonces la Biblia dice que algo parecido sucederá con los que no hayamos entregado nuestro esfuerzo en pro del servicio del Señor y de lo eterno. Ustedes saben que todos nosotros tenemos la oportunidad, pero por allí dice la gente que cada cabeza es un mundo. ¿A qué se refieren? Que cada persona tiene el derecho a tener conceptos. Hay quien dice, yo quiero servir al Señor, no me importa lo que sea, y yo quiero servirle el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Quiero servirle de día, de noche, quiero servir en los cultos, quiero venir a los cultos. Si me ponen a predicar, vengo. Si no me ponen a predicar, vengo. Si dirijo, vengo. Si no dirijo, vengo. Si me permiten barrer, vengo. Si no, también vengo. Voy a orar así me nombren o no me nombren, porque está pendiente de lo suyo. Voy a evangelizar, voy a ganar almas. Si no me reciben en ningún grupo, de todas maneras voy a ir a hacer algo. Yo tengo un gran deseo, hay algo en mi corazón, y mira hacia el más allá y se da cuenta que esa es la voluntad de Dios para su vida, y entonces permanece en ese esfuerzo. Lo mismo hace con el dinero. Sí, Ananías y Zafira tenían problemas con el dinero. Ellos amaban el dinero, pero amaban las posiciones, y en un momento quisieron dar una ofrenda, no por dar la ofrenda, sino por ganar una posición, un prestigio, por ser nombrados desde el frente, y ustedes saben en lo que terminó toda esta tragedia espiritual. Entonces, cada uno de nosotros viviremos conforme al concepto que hayamos tomado, de acuerdo a nuestro apego a la palabra de Dios. Hay quienes casi no leemos la palabra de Dios sino para el almuerzo, para el desayuno. Señor, tu palabra dice que por la oración los alimentos son santificados. Y ya ese verso no lo sabemos y así comemos. Hay otros que saben un verso para dormir. Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo tal. Hay quienes saben un verso para que Dios lo guarde. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Dios mío, que tú me cuidas y me cubres con tus alas. Y cada uno ve, pero hay otro que se esfuerza por saber, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego va hasta Apocalipsis y dice, porque tú, oh Dios mío, eres el principio y eres el fin, el alfa y la omega. Entonces se va siempre a través de toda la palabra, escudriña Proverbios, los Salmos, Génesis, Números, Levítico, Deuteronomio, los libros históricos, los libros proféticos, luego estudia Apocalipsis, estudia los evangelios, estudia las epístolas, se esfuerza y comienza a vivir de acuerdo a eso. Entonces hay gente que con su dinero hace de acuerdo a su concepto también. Usted ve que nosotros los seres humanos nos quejamos de que el dinero no alcanza, pero uno llega a las casas y encuentra un cuarto o un rincón de algún lugar al que se le llama, en términos criollos, aquí el cuarto de San Alejo, donde se echan todas las cosas que uno no usa. Y nunca le alcanza el dinero, pero tiene un montón de basura por allá que ni lo bota ni lo usa.
Porque uno mira esa basura y la va a botar y le duele. Uy, no, pero es que es tan caro. Y la va a usar, dice, pero es que no sirve. Y así pasa normalmente. Entonces, habrá quienes usarán su dinero así para amontonar aunque sea basura. Y se olvida de la obra del Señor. No invierte en la obra de Dios. Es tan duro invertir en la obra de Dios. O sea, a la naturaleza humana le gusta tanto y se apega tanto a los bienes y a las cosas materiales, al dinero, sea al dinero o a una mesa de madera o una mesa de metal o a lo que sea. Es como algo tan humano, tan natural apegarse a lo de aquí abajo, a un equipo de sonido que a veces ni lo usa, a veces tiene 2 o 3, pero se imagina que lo va a donar para la obra y dice, uy, pero es que me costó 2 millones. Pero le gusta usar más el otro que le costó 1,5 millones, o 2 o 3, no sé, y lo tiene en otra parte. Así somos nosotros. Uy, nos gusta acumular. Usted entra a las casas y mira los closets, hermanos, y a veces uno tiene allí zapatos. Pero no se pone sino los últimos, los otros, pero tampoco se inspira para compartir. Y no dice, por ejemplo, bueno, los que tengo todavía me aguantan 1 año, no. Uy, pasé por el almacén tal y vi unos zapatos lindísimos. Y entonces no se imagina que esos zapatos lindísimos que compró los va a comprar para enviarlos al pastor tal, que está en la vereda tal, que usted sabe porque le consta o no sé cómo se dio cuenta que aquel pastor realmente no tiene ese par de zapatos, pero están tan lindos que no pueden ser para él sino para mí. Entonces aquel pastor no recibe ni los nuevos porque son muy hermosos para mí, y los viejos tampoco porque me da pena, yo que le voy a mandar zapatos viejos al pastor. Y ahí vamos, así a ese paso vivimos nuestra vida. Pues la mayoría no nos damos cuenta que en la presencia del Señor habrá un juicio para saber qué pasó con nosotros. Sencillamente vivimos descuidadamente. Pero bueno, eso será cuando el Señor lleve a su pueblo. Mientras tanto, aquí abajo se inicia un periodo que se llama la Gran Tribulación. La Biblia describe este periodo de la Gran Tribulación como una época que nunca la ha habido ni la volverá a ver en la historia de la raza humana. Realmente nos habla de cosas que ponen a la persona su piel erizada. Habla del cambio climático tan terrible, que ya se está comenzando a ver algunas cositas, como que por ejemplo en Nueva York, desde no sé hace cuánto que no pasaba en Nueva York lo que pasó este diciembre. Nueva York queda al norte de los Estados Unidos, y para la época de diciembre es época de invierno y cae nieve normalmente. Es así, eso es natural, esa es la forma natural del clima. Este diciembre no cayó nieve, el clima estaba tibiecito. Pero para Los Ángeles, donde no cae nieve casi nunca, entonces estaba nevando. Pero la Biblia habla de eso. Para ese periodo lo que estamos viendo es apenas como diciendo, ojo que eso va a ser así. Llegado el momento eso será así. Gracias a Dios que no va a ser así mientras la iglesia está aquí, sino que el Señor primero llevará a su iglesia y después se lleva a cabo todo lo que dice la palabra de Dios en este periodo. No hablaremos de todo lo que va a pasar, solamente estábamos dando una introducción. Durante ese periodo de la gran tribulación estará en marcha la gran maquinaria religiosa mundial.
la gran maquinaria religiosa mundial. La palabra de Dios la describe como la Gran Babilonia. Un sistema religioso mundial que ha participado de todo tipo de cosas. Es un sistema religioso que no solamente ha tenido que ver con religión. Por eso es descrita por muchos estudiosos como la gran iglesia apóstata de toda la época de el cristianismo hasta que sea destruida. El nombre, sin embargo, viene desde más atrás, porque esta iglesia apóstata ha tomado cosas no solamente de los siglos después de Cristo, sino desde antes de Cristo. Todo el paganismo lo ha recogido de un lado y del otro, lo ha mezclado y ha hecho una amalgama terrible de cosas para llegar a mantenerse en un estado de poderío tal que poca gente se logra mantener en pie frente al poder de esa entidad que es de todo. Cuando nosotros estudiamos este capítulo 18 encontramos varias cosas. Primero, que esta entidad religiosa mundial, llamada aquí la Gran Babilonia, ha tenido un dominio realmente, como les he dicho, mundial. El verso 3 dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, ha tenido un poder tremendo. En este momento se está propagando, porque usted sabe que hubo un tiempo cuando la iglesia verdadera del Señor se salió de ese entorno que proponía esta iglesia semicristiana, semipagana, semi de todo. Y la verdadera iglesia de Cristo se salió de allá y se marcó con énfasis una diferencia grande entre la iglesia cristiana que predica el evangelio, por lo cual se le llamó evangélica, y el resto de ese poderío mundial religioso. Pero con el correr de los tiempos ha sucedido lo que usted ve hasta el día de hoy. Porque como esta es una iglesia o una entidad religiosa, mejor, porque no es una iglesia, es una entidad religiosa con capacidad de mantener cobijado a todo el mundo bajo su manto, entonces no le conviene que haya una iglesia pujante aparte, que predique el verdadero evangelio y que predique la verdad de Cristo. Porque el evangelio desenmascara al que sea. El evangelio le quita la careta al payaso. Amén, hermanos. El evangelio le quita el manto al hipócrita. El evangelio muestra al mentiroso en su mentira. Entonces, durante mucho tiempo la iglesia cristiana se mantuvo lejos, pero en el día de hoy ya usted no sabe qué está pasando. Entonces, si muere un líder religioso de una entidad de estas, salen los líderes evangélicos famosos a decir por radio y por televisión cuánto lo sienten y qué pesar que un siervo de Dios haya partido. Ya usted no sabe qué está pasando ahí. Entidades tan puras como las sociedades bíblicas internacionales, que eran entidades netamente evangélicas, ahora están permeadas, y dentro de ellas hay cardenales, obispos,
y de todo tipo de gente procurando hacer de la traducción de la Biblia un nuevo método para engañar y envolver. Luego se han creado organizaciones como el Concilio Mundial de Iglesias supuestamente evangélicas, con sede en Suiza, en Ginebra y en varias partes de Europa, sus oficinas centrales, que han llegado a envolver a una gran cantidad de personas dentro del ambiente cristiano. Y entonces se ha promovido que el evangelio ya no se predique tal y como es. Si usted nota, hasta los años 80 se hablaba de la segunda venida de Cristo en campañas, en la radio, en la televisión, de muchas maneras. Y habían evangelistas poderosos, gente usada por el Señor tremendamente, que hablaban una palabra profética. Profética no me refiero en el sentido de lo que hoy llaman profetas, sino profética porque se iban a la palabra y hablaban claro al pueblo. De los años 90 para acá, de alguna manera que usted no logre explicarse, surgió un movimiento basado más que todo en la adoración, en el canto, en las artes dentro de la iglesia. Se suprimieron la gran mayoría de campañas cristianas masivas. Los evangelistas y predicadores de este tipo de mensaje comenzaron a ser desplazados. Y algunos ya han pasado a estar con el Señor. Dios los bendiga a todos los que se han mantenido fieles y están con el Señor. Otros sencillamente fueron presionados o se unen a toda nuestra maraña de doctrinas livianas y mundanas, o le quitamos el respaldo. Y comenzó a levantarse una gran cantidad de situaciones con iglesias independientes donde los líderes no tienen quien los controle, ni doctrinalmente ni de ninguna otra forma. Luego se introdujo con fuerza dentro de la iglesia la política. Entonces se promueve no solamente que miembros de las iglesias estén en la política, aún llamados pastores o líderes de iglesia dejan su cargo por 3 o 4 años para llegar a ser senadores, congresistas, representantes, alcaldes, gobernadores, y algunos hasta se lanzan para ser presidentes y profetizan en sus iglesias. He aquí, pueblo mío, así dice Dios, este vuestro siervo llegará a estar en ese trono de justicia. Usted ha visto todo, pero si usted nota, con el renacer de esta nueva modalidad comenzó a opacarse el mensaje de que Cristo viene. Y comenzó a ser desplazado el mensaje de que el Señor llevará a su pueblo para vivir con él. Y comenzó a ser desplazado el mensaje de la santidad. Y en la actualidad el mensaje más importante es el mensaje de la prosperidad y del liderazgo. Dos cosas que le interesan mucho a la naturaleza humana. Todos quisiéramos ser líderes. Como dijo alguien, todos seríamos caciques, pero no habrían indios. Al ser humano le gusta ser cacique, no le gusta. Estoy hablando en términos figurados. Eso le importa mucho, eso atrae mucho a la gente. Imagínense si a todo el mundo le ofrecemos un liderazgo. Hay que hacer un coliseo, un estadio aquí. Porque el liderazgo envuelve poder, manejo de la gente. Y desde el punto de vista humano, cuando no es un liderazgo realmente espiritual, dado por Dios,
donde se aplica la palabra y dice que, por ejemplo, el pastor tenga cuidado, no como teniendo señorío de la grey, sino con el amor de Dios y con sabiduría y llevando ese pueblo hacia Dios, sino cuando es para levantarse uno mismo, se comete toda clase de atropellos. Y entonces la última voz es la voz del líder. Y sobre ese líder no hay nadie más. Luego el mensaje de la prosperidad. ¿A quién no le interesa la prosperidad material? Hermano, hoy día se ofrecen en las iglesias oraciones por carros, por casas, por edificios, por helicópteros, por flotas mercantes, por empresas de aviación. Se ofrece traer a la iglesia un ramito de trigo y cuando usted vaya a la finca lo sembrará y le va a producir no sé cuántos. Se ofrece que si usted trae tanto para la obra de Dios se va a entregar tanto, no sé cómo Dios va a hacer. Hermanos, no es que Dios no respalde su palabra, Dios respalda su palabra. De hecho, nosotros no necesitamos predicar prosperidad para que Dios nos prospere. Porque hay una ley establecida por Dios. Si uno es fiel al Señor en su vida económica, sus diezmos y ofrendas, o si uno aprende a ser un dador, hay leyes ya establecidas que no pueden fallar. Usted no necesita predicar la gravedad para tirarse de un quinto piso y caer y matarse. Así nadie predique la gravedad está ahí. Usted se tira del quinto piso y se mata. No necesita predicarlo, es una ley. Asimismo, cuando Dios dice que si yo doy, Dios hace que a mí me den, es una ley. Así no la predique nadie, eso va a suceder en mí. Pero lógico, esta es la nueva moda. La nueva moda. Y hoy día ya no quedan casi pastores. Ahora todo el mundo es apóstol y profeta. Las reuniones son de apóstoles y profetas. Así que si usted nunca va a ser un profeta, ya no tiene lugar entre el grueso de la gente. Pero se sabe que todo esto es sencillamente parte de lo que Dios nos dice aquí. Un engranaje religioso a nivel mundial que no tiene ningún reparo en doctrina de santidad, no tiene ningún reparo en enseñanza de la palabra de Dios, no tiene ningún reparo en aplicar la palabra de Dios a la vida cristiana práctica, sino que sencillamente es una maquinaria de poder. Una maquinaria de poder. Pero gracias a Dios que eso puede ser así con algunos, pero también hay muchos que gracias al Señor, a pesar de todos los pesares alrededor del mundo, Dios los tiene con los ojos abiertos y con sus oídos despiertos. Y así la gente trate de eliminar a aquellos que le predicaban un mensaje claro, como en la época de los 70 y los 80, de que quedan. Y de que Dios tiene su gente, su pueblo y sus siervos aquí en la India, en la China, en el Japón, en Australia, en Estados Unidos. De que Dios los tiene. Levante la mano y diga: gracias, Señor. A veces nosotros en nuestro afán tenemos, ¿verdad?, una añoranza grande, y gracias a Dios se conservan todavía muchas grabaciones de hombres de Dios que en su época predicaron la palabra sin que se les fuera a caer la correa de los pantalones. Me refiero, por ejemplo, al reverendo Luis M. Ortiz, al evangelista Gille Ávila, cuando en su tiempo estaba en su apogeo el evangelista de Dios Jorge Rasky,
hablaban la palabra sin miedo, hacían, hermanos, uso de la autoridad de Dios para alertar al pueblo. Evangelistas como el gran evangelista W. Schambach, que no le ponía ningún problema decirle la verdad a la gente en su cara, y etcétera, etcétera. Hermano, gracias a Dios se conservan todas esas grabaciones, y todavía hay quienes usan la oportunidad de Dios a través de los medios de comunicación, en radio, en televisión o en la internet o en la página escrita, para publicar estos mensajes de Dios. Y yo animo a todo el que tenga palabra de esa, que la saque de por allá del closet, la desempolve y la ponga por ahí en una grabadora y vuelva a oír palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y usted sabrá que el Dios de los cielos todavía vive. Y más que eso, que usted y yo tengamos una conciencia propia, porque si el Señor algún día nos da el privilegio de compartir la palabra con alguien, o algún día nos da el privilegio de predicar públicamente desde un púlpito, o a través de los micrófonos de radio, o a través de las cámaras de la televisión, que usted también y yo nos hagamos parte de ese ejército que todavía Dios tiene para proclamar el verdadero mensaje de Dios. Levante las manos que dicen: Señor, si me das el privilegio, yo lo haría. Levante las dos manos que dicen: yo lo haría, Señor. Pero no se preocupe, Babilonia caerá y la apostasía caerá. Gloria al nombre del Señor. Puede parecer muy fuerte. Yo le voy a describir aquí qué tan fuerte parece esta apostasía y esta entidad religiosa y todos los apóstatas que se unen a eso. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra, o sea, está hablando de políticos ahora, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Se habla de religión, de política, y ¿qué más? Habla de mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora aquí habla de mercaderes de pasiones. ¿Usted sabe lo que dice aquí? Dice mercaderes que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los mercaderes de las pasiones. Se ve que para mantener a un pueblo que no quiere buscar a Dios, pero mantenerlo en un solo lugar contento y de todo, nada como alimentarle las pasiones. Alabado sea Dios. Nada como decirle al fornicario que tranquilo, que en el estado que Dios lo llamó así se quede. Y le citan la palabra. Pero cuando viene enfermo, ahí sí no le dicen en el estado que Dios lo llamó así se quede. Venga y oramos por usted. Y al piso va a dar, está sano, porque hay poder de Dios. Ahí sí no le dice en el estado en que vino así se quede. Y si vino pobre, tampoco le dice en el estado en que vino así se quede. Si usted tiene que prosperar para que ayude la obra de Dios. Porque la gente pretende tergiversar la palabra de Dios, pero el Señor se encarga de desenmascarar. Levante la mano todos los que pueden dar gloria a Dios. No, si todo eso está bien, hermano, el que vino pobre, ojalá que el Señor lo ayude y salga de esa pobreza. Animamos a todos los jóvenes y hermanos de la iglesia a que si pueden estudiar, si tienen el suficiente carácter, si los hombres tienen pantalones bien amarrados para mantener su carácter cristiano, pues vaya a la universidad, estudie y manténgase y hable de Cristo. Si las muchachas tienen su carácter cristiano como jóvenes de Dios, pues vayan a la universidad y muéstrenle a este mundo perdido que todavía queda gente que puede prosperar en el conocimiento y darle la gloria a Dios. Que no se avergüenza del evangelio. No, ¿por qué se va a avergonzar del evangelio? Si el impío no, es que la gente impía no se quiere avergonzar de su impiedad. El fornicario no se avergüenza y cuenta
va este fin de semana y comete todo tipo de fechorías, y al otro día vuelve a la universidad y le cuenta a todos los compañeros y compañeras, se le llena la boca diciendo: con fulano, con fulana, con sutanito, en tal parte, en tal discoteca tomamos tal marca de licor, hicimos esto y aquello, pagamos no sé cuánto, y ese se le llena la boca y no se avergüenza de su impiedad. ¿Por qué un hijo de Dios se va a avergonzar de hablar de Cristo en la universidad? No se puede avergonzar. También tiene que llenarse la boca, y si alguno le dice: uy, usted todavía sigue, claro, a mucho honor. Hoy en este siglo usted todavía cree en Dios, a mucho honor, claro que sí, saco pecho. Dígale: no solamente creo, me siento bendecido. Me produce un honor grandísimo ser parte de los escogidos de Dios. Amén, hermanos. Entonces hay una iglesia, hermano, que se mantiene, gloria al nombre del Señor, en el mundo entero se mantiene. Y promovemos, hermano, que la gente de Dios, el Señor los ayude. Y por ejemplo, nuestra gente, hermano, yo les digo aquí a todos, ojalá todos hablaran 3, 4, 5 idiomas. Ojalá todos fueran expertos en sistemas. Ojalá todo el mundo el Señor lo prosperara para que pudiera ser útil en la obra de Dios y en la sociedad. Pero por encima de todo, mantener un carácter de acuerdo a como el Señor quiere de nosotros. Que no nos avergoncemos. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Hay que hablar santidad. Ay, le pueden decir mojigato. A mí qué me importa lo que piense el mundo de mí. ¿Acaso me van a venir a chantajear con palabritas? Espérese a que lleguemos a la eternidad y sabemos quién ríe de último. Y hay que hablar claro, mi hermano. A ustedes que lo llamen como quieran, mojigato, tonto, lo que sea. Pero la verdad es que cuando lo llaman a uno así, lo que les da es envidia de saber que una persona que le sirve al Señor puede vivir correctamente, mientras los demás tienen que ser esclavos del pecado. Es envidia lo que le da, gloria al nombre del Señor. Y eso le arde por dentro todo. Pero gracias a Dios le podemos ofrecer a toda esa gente que hay todavía una oportunidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decirle a la gente que todavía hay oportunidad en Cristo? Gloria al nombre del Señor. Ningún muchacho, ninguna muchacha, ningún hermano o hermana que estudia en la universidad se me vaya a echar para atrás allá, ni se le vayan a aflojar las corvas porque ve una multitud de 2,000 o 3,000 que todos están allá promoviendo el pecado y la maldad, o aún pseudocristianos. Llegan allá diciendo que pertenecen a la iglesia tal, con una cadena al cuello y una cruz de palo ahí en el pecho. O una muchacha diciendo que ella que es cristiana, asiste no sé qué parte, toda mal vestida, mal trajeada, que no se ve la diferencia. A veces más mal vestida esa pseudo cristiana que una impía total. Amén, hermanos. No se le arrugue a nada, gloria al nombre del Señor. Usted mantenga una hermana bien vestida, con sus faldas largas, su cabello largo, su cara limpia y su frente en alto. Amén, hermano. Y orando al Señor que le dé sabiduría para mostrar a este mundo que en el Señor hay bendición. Amén, hermano. Levante sus manos y diga: gracias, Señor. Bueno, hay que hablar de esta palabra con este carácter. Yo no admito que haya gente, hermano, que se le aflojen las rodillas porque ven a 4 impíos. No, Señor, a los impíos hay que decirles que Cristo los ama, pero si ellos se ponen rebeldes hay que hablarles la verdad del evangelio en la cara. Y hay que hablárselo con palabras y con realidades y con ejemplos. Amén, hermano. No se necesita ser irrespetuoso para hablarle la verdad a una persona impía, pero hay que decirle la verdad, gloria al nombre del Señor. Y no hay que doblarse, gloria al nombre del Señor. Así que mire que esta entidad religiosa se mueve de todos. Ahora yo quiero mostrarle otras cosas. En el verso 11 dice acerca de esto, que todos los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por esta, cuando es destruida, porque ya ninguno compra más de sus mercaderías.
porque como es destruida, y habla de qué tipo de mercaderías, hermano. Miren todo lo que está envuelto, mire todo lo que esta entidad apóstata religiosa lleva envuelto: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, joyería de todo tipo, que produce mucho dinero, lino fino, púrpura, seda, escarlata, todo, hermano, comercio de todo tipo. Ahora habla de todas las telas. Ahora habla de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, artesanía de toda clase, cobre, hierro, mármol. Oiga, en todos lados mete las narices, en todo está involucrada. Dice aquí también con todo esto de canelas, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, perfumería y todo tipo de cosas que se echan las personas para oler bien y para verse mejor. Tentáculos por todos lados. También con la comida tiene que ver, mire, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, metida en todos lados, hermano. Luego dice, y esclavos. Esclavos espirituales y esclavos físicos. Esta entidad ha metido las uñas donde puede, hermano, porque en el afán de enriquecimiento que trae la apostasía, la gente pierde principios y se mete donde le toque. Y se cubre luego con un manto religioso. Con razón el Señor le dijo a los fariseos: ay de vosotros hipócritas, que por dentro parecéis sepulcros blanqueados y por dentro estáis llenos de huesos de muertos. O sea que por fuera tiene una apariencia tremenda. Y les decía también: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que hacéis unas largas oraciones como pretexto, pero detrás de eso le arrebatáis las casas a las viudas y a los huérfanos. O sea, esta entidad religiosa mete sus garras a donde sea. La gente que se mete en la apostasía no le importa para nada los principios. Hace lo que sea, lo que le toque, hermano. Comercian hasta con las almas de los hombres. Hermano, es que mire, si hay gente peligrosa para negociar, es una apóstata. Una persona que diga que conoce a Dios y que ande mal. Eso es lo más peligroso que hay para negociar. Ese tiene una mezcla de todo tipo de razas vivas para esto. Una persona apóstata, una persona que pierde los principios de la palabra de Dios, hermano, eso es cruel. Y esta entidad es así. Gloria al nombre del Señor. Tiene que ver esta entidad con la política. Gloria al nombre del Señor. Porque aquí la palabra de Dios dice: todas las naciones han bebido del vino de su furor y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es una entidad que le mete el diente a lo que sea, hermano. Y es que la apostasía es así, hermano, con lo que le toque. Usted no ve que la iglesia, pero esa es la obra del diablo, el Señor lo reprenda. Usted no ve que la iglesia moderna, como parte de, supuestamente para que Dios la honre y Dios le abra puertas, dicen los que abogan por eso, hay que volverla un partido político. ¿Por qué? Para poder desarrollar su poderío hay que meterse allá también. Pero eso es parte de, mire que ahí lo habla, parte de la apostasía representada en esta entidad religiosa llamada la Gran Babilonia. Por eso, hermanos, debemos predicar. Mire, usted tiene el derecho a cumplir con sus deberes ciudadanos y el derecho a elegir a la persona. Dicen que entre todas las formas de gobierno, dicen, yo no digo, dicen las gentes, que entre todas las formas de gobiernos que ha existido en la raza humana, el mejor de todos es la democracia. Y eso que usted sabe cómo es la democracia. Que en la democracia todo el mundo manda y hay que hacer lo que se le antoja a veces al homosexual, hay que hacer lo que se le antoja al fornicario. Hay que entregarles niños a los homosexuales para que los críen, porque estamos en una democracia, imagínense, y es la mejor.
y hay que callar frente a los abusos y la injusticia. Hay que dejar que los que son pícaros y suben por allá hagan todo tipo de cosas extrañas y raras. Esa es la democracia. Imagínense, dicen que es la mejor forma de gobierno. Pero hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, no tenemos ninguna ansias de compartir en el pillaje ni la impiedad de aquellos que no conocen a Dios. Cuando el Señor Jesucristo venga a reinar por su pueblo, Él le dirá a cada uno de ustedes en qué cosa Él quiere que le ayude, y ahí no habrá democracia, gracias al Señor. No habrán políticos, y con el respeto que me merecen todos los señores que trabajan en la política, no habrán políticos, gracias a Dios. No porque todos sean malos. Podrá ser que haya políticos de buen corazón y buenos, pero como hay una gran cantidad de ellos que son malos, entonces los que son honestos les toca, vea, callarse la boca y dejar que los demás hagan para ellos poder permanecer en su cargo. Y entonces, ¿a dónde está su bondad? Sin embargo, hoy se necesitan. Es un mal necesario. Tiene que haber alguien. Usted tiene el derecho a elegir al que a usted le parezca entre todos. Mire usted con unos lentes, con unas lentes de aumento bien buenos, a ver, entre todos, ¿cuál le merece su confianza? Pero aquí no le vamos a promover a nadie nada. Porque cuando la iglesia se mete en eso, resulta envuelta en todo tipo de artimañas. Amén, hermanos. Si alguna persona aquí ha estado pensando que qué bueno, yo podría traer unos 100 o 200 volanticos, porque ya hay un grupito más y yo conozco a algunos de los hermanos. Entonces, bien pueda, recoja sus volantes. Para el almuerzo de mañana puede hacer una cocina en el patio. Alimenta ya las llamas con los volanticos que iba a traer aquí. No, mano, es que no quiero perder la plata que ya invertí. Entonces bien pueda, lléveselos para otro lado, pero no aquí. Babilonia caerá, la gran Babilonia caerá, la apostasía caerá, y el juicio de la apostasía viene de la misma mano de Dios. Levante sus manos si puede creerlo. Y levante sus manos si puede decir: gracias, Señor, que tú harás conmigo todo lo que tú quieres. La apostasía caerá y su juicio vendrá de la misma mano de Dios. No se preocupe, usted ahora tal vez se vea, dice, como Elías, ¿cierto? Dios mío, solo he quedado yo. No se preocupe, no ha quedado usted solo. Todavía hay muchos que Dios tiene. Muchísima gente, millones que todavía se levantan de madrugada y van sobre sus rodillas y se tiran en la presencia del Señor y lloran y claman. Hay muchísima gente que no va a las vigilias a hacer lunadas, sino hay mucha gente que todavía va a las vigilias a orar, a clamar, a interceder. Hay mucha gente que todavía sacan días para ayunar. Dios los tiene, seguro que sí. No se preocupe por eso. Pero si usted cree que la apostasía lo iría a asfixiar, no se preocupe. Un día la apostasía será juzgada por Dios mismo. El juicio sobre esta entidad apóstata mundial vendrá de la misma mano de Dios. Y usted sabe que cuando el Señor está allí, no hay nadie que se pueda mantener en pie. Puede levantar sus manos y decir: gracias, Señor. La caída de la gran Babilonia, la apostasía caerá. Ese revoltillo, sí, hermanos, ese revoltillo apestoso y nauseabundo en el que muchos pretenden convertir la obra de Dios, eso no existirá más. La palabra del Señor dice, ya voy a terminar, la palabra del Señor dice que cuando Él venga apartará al trigo de la cizaña, y al trigo lo pondrá en su granero y la cizaña a la candela, dice.
¿Puede darle gracias al Señor por eso? Levante la mano los que quieren dar gracias a Dios por eso. ¿Cuántos quieren ser trigo en el granero del Señor? Levante las dos manos que quieren ser trigo en el granero del Señor. ¿Y cuántos quieren que en su momento el Señor tire la cizaña a la candela? Que el Señor muestre que Él es Dios. Amén, hermano. Y que aquí cualquiera no se puede poner de ruana la obra de Dios. Gloria al nombre del Señor. La gente puede decir lo que quiera, intentar ahora lo que quiera, hermano. La gente puede hacer lo que sea, pero tenemos el verdadero dueño de todo esto, el que pagó el precio, el que dio la sangre, el que es la cabeza de la iglesia, ya está pronto por venir. Gloria al nombre del Señor. Así que en este momento nos vamos a poner en pies.